No debería sorprender que, tras las noticias sobre Vigano, con la prohibición y todo, los modernistas ahora pidan la excomunión de más personas. No son solo comentaristas, en realidad están nombrando a los obispos que quieren que sean destituidos. Sienten la oportunidad de hacer otra víctima. También sugiere una admisión tácita de que existe una amenaza. Después de todo, si no hubiera amenazas de los católicos tradicionalistas y de orientación tradicional que se oponen a lo que está sucediendo en la Iglesia, simplemente las ignorarían. Probablemente esto se deba a que muchos tradicionalistas apoyan a Vigano debido a sus sospechas muy reales hacia el Papa Francisco. Quizás los modernistas esperaban que todos le dieran la espalda al arzobispo, pero eso no sucedió, por lo que ahora piden más excomuniones. Título: Las excomuniones no ponen fin al caso Vigano. Como se puede leer en el artículo, el autor nombra a personas que le gustaría ver excomulgadas y conecta la política secular con la historia. Pero eso es lo que se informa. Recuerde que Vigano básicamente respaldó a cierto candidato de manera muy pública e hizo algunas declaraciones bastante controvertidas sobre él. Como resultado, ahora lo asocian con la política. Sin embargo, incluso si no hubiera hecho estas declaraciones, igual lo habrían vinculado a la política, como veremos. El artículo es muy breve, lo repasaremos aquí. Se podría considerar el caso del ex embajador papal Carlo María Vigano, ahora excluido, cuestión de traducción, excomulgado, de la Iglesia Católica, como un caso aislado trágico y extraño. Un destacado diplomático del Vaticano cayó en el ámbito de las ideologías conspirativas durante y después de los acontecimientos de 2020. Ha pasado de ser un crítico conservador del Papa a un reaccionario que lo odia y ahora rechaza las reformas del Concilio Vaticano II. Incluso los tradicionalistas de la FSSPX, que los alemanes llaman Fraternidad de San Pío, se distanciaron de él. La excomunión es simplemente lógica. Haga una pausa aquí. El Vaticano ha declarado repetidamente que la FSSPX no está en cisma y que las diferencias con la FSSPX son un asunto interno de la Iglesia. Lo han dicho muchas veces a lo largo de los años, incluso hace apenas unos años bajo este Papa. Por eso, una vez más los obispos alemanes hacen declaraciones dudosas. Sin embargo, el asunto no está cerrado. Vigano puede ser particular en su radicalismo y su furia autodestructiva, pero representa esa parte de la Iglesia Católica para la que es una traición a la fe cuando el Papa Francisco abre, con cautela y contradicción, las puertas de una mayor diversidad dentro de la comunidad. Iglesia Católica. También se mencionan aquí los cardenales Robert Sarra de Guinea y Ludwig Müller de Alemania, considerados portavoces de una parte cada vez más fundamentalista de la Iglesia Católica. Constituyen una minoría entre los obispos, pero tienen el poder y la influencia, el apoyo político del gran malo estadounidense y de Víctor Orbán, un populista de derecha en Europa y América. Vista desde esta perspectiva, la excomunión de Vigano es parte del gran debate sobre el camino que tomará la Iglesia Católica global. Se considerará la Iglesia como una iglesia identitaria en demarcación polémica con el resto del mundo, o como parte de una comunidad global abierta en la que lleva el mensaje del Evangelio contra toda misantropía y pensamiento hostil. El resultado es abierto, la tentación de la identidad es grande porque la cuestión del pluralismo es laboriosa y exhaustiva. Esto requiere una autorrelativización de una iglesia que tradicionalmente se considera guardiana de la verdad. El Sínodo Mundial de octubre mostrará si este camino es posible. En resumen, la Iglesia debe tomar una decisión. Esencialmente, debe decidir si quiere convertirse en un títere de los poderes mundanos o mantener su verdadera esencia católica. La Iglesia Católica siempre ha estado abierta a todos los que deseen hacerse católicos, sin importar su origen o color de piel. Esto no le importa a la Iglesia, siempre y cuando creas lo que la Iglesia profesa y te sometas a la autoridad de la Iglesia. La fe está abierta a todos. Sin embargo, eso no es lo que hacen aquí. Vinculan todo a la política y ahora para ser católico hay que tener puntos de vista aceptables que caigan dentro de un rango político aceptable, y aparentemente nada de lo que vincularon aquí encaja en ese rango. Este miedo es tangible.
Donde quiera que miren, los modernistas temen lo que se avecina. Ven las mismas estadísticas que los comentaristas tradicionalistas y perciben la misma inevitabilidad: el futuro está mucho más centrado en la tradición. En algún momento, Traditionis Custodes tendrá que cancelarse porque las únicas parroquias que crecen en el mundo latino occidental son las parroquias tradicionales. En este contexto de división y tensión, está claro que los modernistas están intensificando sus ataques contra los tradicionalistas. No se trata solo de excomuniones, sino de un intento más amplio de marginar y silenciar a cualquiera que no se ajuste a la visión progresista de la Iglesia. Un claro ejemplo de esta actitud es el caso de Taylor Marshall, un influyente comentarista católico tradicionalista. De hecho, el Vaticano ha prohibido a los seminaristas seguir su contenido en varios seminarios, una clara señal del deseo de controlar y limitar la influencia de las voces tradicionalistas. Aunque no es el único en el punto de mira, el caso de Marshall representa una llamada de atención para muchos católicos preocupados por la libertad de expresión dentro de la Iglesia. Este tipo de censura y control también se extiende a un nivel más amplio, como lo demuestran las recientes declaraciones del National Catholic Reporter. En un artículo, el periódico sugiere que los católicos afroamericanos se distancien de los movimientos tradicionalistas, calificándolos de hostiles a las cuestiones sociales y políticas queridas por la comunidad afroamericana. Este intento de dividir a los fieles en función de sus características étnicas es un ejemplo preocupante de cómo la política de identidad entra en la Iglesia. El artículo continúa afirmando que figuras como Marshall, Vigano, el cardenal Burke y el obispo Strickland están fomentando un clima de división y odio dentro de la Iglesia. Sin embargo, estas acusaciones parecen más un intento de desacreditar y aislar a los tradicionalistas que un análisis objetivo de sus posiciones. En este clima de creciente polarización, muchos católicos tradicionalistas ven el regreso a las raíces de la fe como la única manera de preservar la integridad de la Iglesia. Creen que las reformas y aperturas promovidas por los modernistas socavan los fundamentos mismos de la fe católica. La creciente popularidad de las misas en latín y las prácticas litúrgicas tradicionales es una clara señal de esta resistencia. Por tanto, el futuro de la Iglesia Católica parece estar equilibrado entre dos visiones contrastantes. Por un lado, está el intento de modernizar y abrir la Iglesia a influencias externas, promoviendo una mayor inclusión y diversidad. Por otro lado, está el deseo de mantener la pureza de la doctrina y las tradiciones, resistiendo las presiones del mundo moderno. El próximo Sínodo Mundial en octubre podría marcar un punto de inflexión en este debate. Las decisiones que se tomen probablemente tendrán un impacto duradero en la dirección futura de la Iglesia. Mientras tanto, los fieles seguirán discutiendo y luchando por la visión de la Iglesia que creen más fiel al mensaje del Evangelio. Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.